En teoría, la lista de temas tácticos en el ajedrez es larguísima. Son decenas y decenas. Sin embargo, en la práctica usamos principalmente solo dos temas tácticos y son los que vamos a estudiar y entrenar con esta lección. Soy Igor Smirnov, gran maestro internacional y entrenador de la Academia de Ajedrez a Distancia. Empezaremos viendo posiciones muy sencillas, luego iremos aumentando la complejidad. No importa si eres un principiante o un jugador de nivel avanzado, lo que verás aquí te resultará de utilidad. El primer tema táctico más común es la clavada. En esta posición las negras tienen ventaja, tienen torre contra alfil, pero el turno lo tienen las blancas, que jugando alfil b5 pueden aprovecharse de la clavada para equilibrar el material. La clavada inmoviliza la pieza, porque hay una pieza más valiosa detrás. En este caso la torre no se puede mover para nada, sería ilegal. Pero incluso si aquí estuviera la dama en lugar del rey, teóricamente la torre se podría mover, es cierto, pero a cambio se perdería la dama. La clavada inmoviliza una pieza porque esconde una pieza más valiosa detrás. Esta partida seguiría con rey d6, alfil por c6, rey por c6, el material quedaría igualado y el resultado deberían ser tablas. Esta posición es más compleja, es el turno de las blancas y nuevamente aquí las negras tienen ventaja. Torre contra caballo, que en esta posición es ventajoso, pero el turno lo tienen las blancas y esto les da la oportunidad de recuperarse gracias a la clavada. No hay ninguna jugada de clavada inmediata, en muchos casos debemos prepararla y en esos casos debemos atraer a las piezas contrarias a una posición desfavorable. Eso es lo que estamos haciendo aquí al coronar y dar un jaque, obligando al rey a tomar para luego hacer alfil a4 y plantear la clavada. La torre queda inmovilizada. En la siguiente jugada la vamos a tomar. Las negras se defienden con alfil c4 y aquí hay algo más y es que podemos ganar. Podemos meter más piezas para aumentar la presión. Alfil por b5 antes sería solo un intercambio, ahora con caballo d4 ganamos. Tenemos dos piezas atacando a la torre y solo una defendiéndola. Ganamos la pieza en la siguiente jugada, luego de algo como rey e7, alfil por b5, alfil por b5 y caballo por b5, nos quedamos con una pieza de más y la partida está ganada. Ahora veamos algo más de cómo funciona la clavada en la práctica. Esto es una posición estándar de apertura y aquí las negras han aprovechado para poner una clavada. Están clavando al caballo que tiene detrás a la dama. Pero vamos a ver algo curioso. Existe algo que se llama una clavada absoluta. En los ejemplos anteriores ya hemos visto algo al respecto, pero no la hemos llamado así. Veamos, si tuviéramos el rey en e2, no es que vayamos a jugar rey e2, esto sería un error. Estamos poniendo de ejemplo, si el rey estuviera en e2, la clavada de este alfil sería absoluta, porque este caballo no se puede mover, simplemente sería ilegal. En cambio, en este caso, donde se tiene clavado al caballo, pero detrás está la dama, es cierto que si movemos el caballo se pierde la dama, pero nadie nos impide hacerlo si queremos, así que la clavada no es absoluta. Aquí vamos a seguir con las blancas con h3 para crear cierta posición en especial y después de alfil h5 en este caso movemos el caballo y dejamos que nos coman la dama. Con esto queremos demostrar que no todas las clavadas son absolutas y que comerse aquí la dama es una trampa. Luego de esto podemos dar jaque y después de rey e7 ganamos con jaque mate. Esta es una trampa conocida. Lo que queríamos ver con este ejemplo es que aunque una clavada inmoviliza la pieza, también podemos salirnos de la clavada siempre que esta no sea una clavada absoluta. Esta es la última posición de entrenamiento del primer tema táctico. El turno lo tienen las negras y mientras voy hablando piensan qué jugar. Hasta el momento hemos visto la clavada con alfil, que es el caso más común, pero una clavada se puede hacer con cualquier pieza lineal, o sea que la dama y la torre también pueden poner una clavada. ¿Y cómo funciona en este caso? Aquí el movimiento ganador es torre c3. Estamos aprovechándonos de la clavada que hay sobre la segunda fila. Está clavada esta torre. Así nos aprovechamos de que la torre, si toman c3, pierde la dama. Pero también nos estamos aprovechando de esta otra clavada, ya que si toman la torre en la fila, nosotros tomamos allá en c1 y terminamos dando jaque mate. De manera que la clavada con la torre resulta letal. Y antes de pasar a ver el segundo tema táctico más común en el ajedrez, te quiero invitar a estudiar mi clase maestra.
Dale clic al enlace y estudia gratis esta clase maestra. En el ajedrez es importante aprender de táctica, pero para progresar de verdad se necesita más. En la clase maestra te muestro cuáles son los métodos de entrenamiento que te servirán para progresar al instante. Pasamos al segundo tema táctico más común en la práctica del ajedrez, que es el llamado ataque doble, como el que hacemos aquí con este caballo a las dos torres. Desde D5 el caballo ataca simultáneamente a las dos piezas, las dos casillas, y no se pueden salvar las dos piezas. Si por ejemplo torre D7 tomamos la otra torre y las blancas que estaban en desventaja ahora han logrado recuperar el material gracias al ataque doble. Ahora veamos unos ejemplos más complejos. De lo más frecuente que vemos en ataques dobles es un caballo atacando a dos casillas o dos piezas, como vimos en el ejemplo anterior. En realidad cualquier pieza puede atacar o ejecutar un ataque doble. Incluso un peón lo puede hacer. Y en esta posición, si jugaran las negras, ganarían, tienen suficiente material para ganar. Pero el turno es de las blancas, que juegan rey B1, atacan a las dos piezas simultáneamente, una de las dos se pierde y las blancas logran hacer tablas. Ahora veamos un ejemplo práctico de lo fuerte que puede ser un ataque doble. Estamos aquí en esta partida con la defensa de los dos caballos y las blancas juegan de inmediato caballo G5. Con esto amenazan en el punto F7, amenazando allí con hacer un ataque doble hacia las dos piezas pesadas de las negras. Y con esta amenaza de ataque doble se obliga a las negras a reaccionar. Juegan D5, que es único, pero después de D por D5 deberían jugar caballo A5 para desarmar el ataque, pero es muy común que muchas veces jueguen con el caballo, tomando con el caballo pensando en que las blancas simplemente van a tomar allí y ellas retoman. Y esto nos permite usar el ataque doble otra vez. Hacemos caballo por F7, sacando al rey del escondite, aprovechando el ataque doble del que hablábamos al comienzo. Y después de rey por F7 jugamos dama F3, con lo cual entramos con todo con la dama. Hacemos un ataque doble, ya que es jaque y a la vez amenaza sobre D5. Y las negras tienen un problema muy grande. Deben decidir con su rey si retroceder hacia algún lado y dejar que tomemos en D5 o dar un paso adelante y aguantarse la embestida. Aquí se logra proteger al caballo temporalmente, pero el rey queda más expuesto, lógicamente. Vamos a seguir con caballo C3 metiendo más piezas. Y por cierto, aquí estamos usando nuestro otro tema táctico, que es la clavada. Esta vez la clavada es absoluta, este caballo no se puede mover porque dejaría expuesto a su rey. Y así podemos atacar con todo este caballo que ha quedado inmovilizado. No es casualidad que podamos usar estos dos temas tácticos a la vez en esta posición. Por eso hemos dicho desde un comienzo que estos son los dos temas tácticos más comunes en el ajedrez, la clavada y el ataque doble, y por eso mismo los estamos estudiando. Aquí puede seguir caballo E7, rápidamente veamos esto, porque las negras pueden intentar sostener el caballo, esta es una variante, y vamos a seguir con D4 abriendo la posición. Podría seguir por ejemplo E por D4, es una continuación posible. Luego tomaríamos en D5, intercambio, y luego de dama E4 el caballo se cae en la siguiente jugada sin importar que hagan las negras, por ejemplo así. Por ejemplo esto, jaque, rey E7 y dama F7 jaque mate. Esta es una continuación posible, pero no es la única. Si quieres aprender más de esta posición que hemos visto, del ataque doble con caballo G5 atacando al punto F7, te invito a ver la lección trampa letal para ganar en 7 jugadas. La apertura es diferente, pero se aplican los mismos trucos. Ahora veamos otra situación donde podemos utilizar el ataque doble, en la propia apertura, después de unos movimientos muy normales. Es aquí. En este punto acaban de jugar las negras alfil C5 y nosotros podemos jugar caballo por E5. Sacrificamos el caballo temporalmente. Luego de caballo por E5 jugamos D4. Y utilizamos el ataque doble no solo para recuperar la pieza, sino que estamos ganando en iniciativa. Eso es lo principal de aplicar este ataque doble en esta posición. Es común que las negras no sepan manejar bien la situación. Por ejemplo, pueden jugar alfil por D4, donde tomaríamos con la dama, y lo que habríamos hecho es cambiar nuestro caballo por el alfil contrario, lo cual es ventajoso. Además estamos activando a la dama, presionamos al caballo y a través de este presionamos en el punto G7. Entonces empezamos ya a poner problemas. Aquí las negras deberían jugar
alfil D6. Pero también podemos tomar allí, luego de alfil por E5, de todas formas ganamos en iniciativa. Jugamos F4 atacando el alfil y es probable que las negras intercambien. Luego de B por C3 hemos ganado espacio. Tenemos peones en el centro, las negras no tienen nada. Puede seguir la partida, por ejemplo, con D6, digamos un alfil D3, bueno, pasamos unos movimientos aquí rápidamente. Y en este punto podemos analizar que las blancas tienen una posición mejor. Tienen, por ejemplo, una columna abierta para la torre. Los peones centrales han ganado espacio. Pueden jugar más tarde E5, hacer el avance. Y todo esto gracias a que el ataque doble que hicimos transformó la posición. Las blancas son más activas. El ataque doble nos permitió pasar de una apertura estándar muy calmada donde no pasaba nada a una posición donde tenemos una mayor iniciativa. Finalmente te voy a dejar un ejercicio para practicar algo de lo que hemos aprendido. Aquí las blancas abren con C4, es la apertura inglesa, y las negras pueden responder con D5. Es una respuesta posible. Después de esto nosotros tomamos y las negras van a querer tomar este peón. Si lo hicieran con la dama, nosotros jugaríamos caballo C3 y estaríamos ganando tiempo atacando a la dama. Por lo tanto, es común que las negras jueguen caballo F6. Con esto atacan ya con dos piezas a este peón y van a tomarlo. Y este es el ejercicio. ¿Qué jugada se te ocurre en esta posición para ponerle una trampa a las negras? Es una jugada que aplica lo aprendido en esta lección. ¿Qué jugar con las blancas? Observa y escribe en los comentarios. Adicionalmente, si quieres subir tu nivel en el ajedrez, no dejes de estudiar la clase maestra. Es gratis. Dale clic al enlace. Allí te muestro la mejor manera de progresar en el ajedrez. Hasta pronto.